Muy bien. Iniciaremos entonces con lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veremos brevemente en qué consiste este movimiento. Nos vamos a dar cuenta que es cuando un móvil se desplaza en línea recta, aumentando o disminuyendo progresivamente su velocidad. A este aumento o disminución de velocidad se le conoce con el término de aceleración. Sus siglas o su forma de abreviar es MRV y es el movimiento en el cual un cuerpo tiene una trayectoria en línea recta y su rapidez varía uniformemente. Los términos de desplazamiento y longitud recorrida se llaman distancia recorrida. Por lo tanto, ambos tienen el mismo valor. Tenemos el término de aceleración. En movimiento rectilíneo uniformemente variado, decimos que es una magnitud vectorial que nos permite determinar la rapidez con la que un móvil cambia su velocidad. En unidades del sistema internacional, la aceleración se expresa en metros sobre segundo cuadrado. Estas son algunas de las ecuaciones que nos permiten encontrar y desarrollar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y para comprender de una mejor manera lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos por acá un pequeño problema, el cual ya se encuentra resuelto, pero lo explicaremos paso a paso cómo llegar a esas respuestas y cómo aplicar las ecuaciones correspondientes. Leeremos primero el problema, el cual dice: un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 metros por segundo cuadrado, constante. Calcular qué velocidad tendrá después de 15 segundos y B, qué espacio recorrió en esos 15 segundos. Cuando me habla de espacio, es que me está dando a entender una distancia que recorre. Veremos entonces cómo resolverlo. Primero, vamos a colocar los datos que a mí me está dando el problema. En este caso, nuevamente leeremos el problema para ver qué datos me proporciona. Y dice: un móvil parte del reposo. Lo primero que tenemos que tener claro es, para colocar nuestros datos, es que cuando se dice que parte del reposo, quiere decir que está sin movimiento, por lo tanto la velocidad inicial será de 0. Ese es el primer dato que me da a mí el problema cuando me dice que parte del reposo. Luego, el segundo dato que me da a mí es que me da una aceleración de 20 metros por segundo cuadrado. La aceleración la representamos con la letra A y en este caso son 20 metros por segundo cuadrado. Así es la forma en la cual se expresa la aceleración. El primer inciso me dice que determine, ¿sí?, ¿cuál es la velocidad después de 15 segundos? Vamos a colocar inciso A. Me pide que determine cuál es la velocidad, o sea, velocidad final, porque la velocidad inicial ya la conozco. Pero me da un tiempo y ese tiempo son 15 segundos. Como ya tengo mis datos, entonces simple y sencillamente lo vamos a resolver. Para eso, yo necesito de las ecuaciones. Y las ecuaciones para poder encontrar, en este caso, lo que es la velocidad final, que es lo que me está pidiendo a mí el problema, como las vimos anteriormente, y las podremos ver nuevamente por acá, son las siguientes. Tenemos la ecuación número 3 que me dice velocidad final es igual, ¿sí?, a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cuando la A y la T están juntas es porque se están multiplicando. Ahora, debemos de tener algo claro. Como la velocidad inicial es 0, entonces yo esto lo puedo eliminar.
porque aquí es 0 y no me afecta en nada. Por lo cual, la velocidad final la voy a obtener de la siguiente manera. Aceleración, que son 20 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que me da, que son 15 segundos. Acá se elimina el cuadrado de los segundos con estos segundos. Y únicamente la velocidad final, el resultado de multiplicar 20 por 15, va a estar dado en metros por segundo, que es la magnitud de la velocidad. Entonces, en este caso, multiplicamos 20 por 15 y me da que son 300. Por lo cual, la velocidad final o la velocidad luego de los 15 segundos son 300 metros por segundo. El problema tiene otro inciso, el cual resolveremos. Colocaremos, en este caso, inciso B. ¿Sí? Y me dice que determine la distancia o el espacio a los 15 segundos. Distancia nosotros lo representamos con la letra X y nuevamente me da un tiempo de 15 segundos. Entonces lo que vamos a colocar es la ecuación para poder determinar la distancia, la cual la tenemos por acá. Esta ecuación me dice distancia menos distancia inicial, esto significa X sub 0, distancia inicial, es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación indicada que yo necesito para poder encontrar la distancia de este cuerpo. En primer lugar, para yo tener una distancia inicial, el problema me tendría que haber dicho, partió anteriormente de 7 metros, por ejemplo. Pero como el problema no me menciona nada de distancia, por lo cual no existe la distancia inicial. En otras palabras, la cancelamos y únicamente tengo distancia. Luego, velocidad inicial. La velocidad inicial anteriormente dijimos que era 0 porque parte del reposo. Por lo cual, si yo tengo 0 y lo multiplico por el tiempo, eso va a ser 0. Entonces yo puedo eliminar esta otra parte porque me va a dar de resultado 0. Únicamente voy a tener un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces eso ya puedo sustituir los valores y poder encontrar la distancia. Distancia es un medio de la aceleración que la encontramos anteriormente en el problema. Cuando leímos el problema, nos decía que aceleraba constantemente de 20 metros por segundo cuadrados. Y el tiempo me dice que son a los 15 segundos. 15 segundos. Pero este tiempo está elevado al cuadrado. Entonces, simple y sencillamente, ingresamos en nuestra calculadora un medio multiplicado por 20, multiplicado por los 15 segundos. Esos 15 segundos están elevados al cuadrado. Y me va a dar una distancia de 2250. Con la magnitud, como yo tengo segundos cuadrados en la parte de abajo, y aquí segundos, pero cuando se elevan al cuadrado serían segundos cuadrados. Se eliminan los segundos cuadrados y únicamente me queda metros, recordando que la distancia se expresa en metros. Entonces, esa es la forma de resolver este problema, tanto la velocidad final como la distancia del problema indicado, que en este caso me pedía estos dos valores. Como lo teníamos por acá, y podemos darnos cuenta que tenemos los mismos resultados. Velocidad final 300 metros por segundo y la distancia que también nos quedó 2250 metros. Entonces es la forma en la cual podemos resolver este problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado.